Saludos, bienvenidos al programa Relaciones Internacionales Hoy, el podcast. Les habla Nieves Peguero y Nerilisa Ibar. Juntas vamos a llevarlos a conocer las grandes cuestiones del sistema internacional, lo que acontece en materia política, económica, jurídica y diplomática en el mundo en un lenguaje sencillo de entender. Periódicamente compartiremos con ustedes contenido novedoso e interesante del que esperamos disfruten. Históricamente, la migración ha estado siempre presente en la especie humana y en las últimas 3 décadas se ha registrado un incremento vertiginoso de las cifras de migrantes que han pasado de 53 millones a 181 millones, representando el 3.6% de la población mundial. Eso evidentemente que genera tensión a lo interno y a veces entre los estados. Para conversar al respecto, tenemos hoy el placer de recibir a José Carlos Guerrero, quien es catedrático universitario, licenciado en Relaciones Internacionales y Asuntos Exteriores, con maestrías en Diplomacia y Servicio Consular y en Administración de Negocios, así como con especialidad en Politología y también en Administración Pública. Con él vamos a conversar acerca de su tesis, donde analiza la funcionalidad de los mecanismos de control en materia migratoria en la frontera dominico-haitiana desde 2010 hasta 2020. José Carlos, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, chicas, por la bienvenida con esa introducción. Estoy obligado aquí a discutir con ustedes temas con mucha sustancia y la verdad que es un privilegio para mí compartir este espacio con ustedes. Gracias, José Carlos. Muchas gracias por estar con nosotros, por dedicar un tiempecito a que el público de nuestro podcast entienda un poquito de qué va la tesis tuya. Y fíjate, al leer tu tesis, una tesis bastante amplia, se nota que implicó mucho trabajo, mucha investigación histórica. Sí, Tuviste 7 entrevistas de fondo a intelectuales y diplomáticos así reputados, es. una bibliografía de más de 120 títulos, una encuesta a 150 personas, 12 tablas, algunas de elaboración propia. Entonces, esta tesis constituye un gran compendio de mucha información sobre la migración haitiana y el control fronterizo. Pero Así es. para nuestro público que nosotros le ofrecemos que van a entender aspectos de las relaciones internacionales de una forma más fácil. Si tú tuvieras que convencer al público de leer esas 173 páginas, ¿qué argumentos tú utilizarías? ¿Qué de novedoso tiene lo que has escrito que no lo tienen los cuchumil libros que hablan sobre las relaciones dominico-haitianas? Bien, gracias por la pregunta, tremenda pregunta, Nieves, de entrada. Como ustedes han podido ver, como han podido notar, la tesis tiene un gran componente histórico porque ciertamente hay muchos expertos en el país, tanto en República Dominicana como en Haití, que se han dedicado a estudiar la historia, a hablar de la historia de los dos países. Y la tesis tiene un alto contenido de historia porque en mi caso particular, entiendo que no se puede comprender la dimensión real de la problemática de la migración haitiana en República Dominicana sin entender a profundidad la historia. Los elementos novedosos que tenemos en esta tesis es que le agregamos el componente de la importancia del control fronterizo fundamentado en las normativas legales que tenemos que están vigentes, muchas de ellas obsoletas, que requieren revisión, como el mismo caso de la ley de migración que es del 2004. Pero, ojo, hablamos de una ley que en el 2004 salió y se hizo un proceso, digamos, a vapor porque teníamos una ley que era de 1939. Y el otro componente fundamental de la tesis, aparte del estudio de campo, de la investigación profunda que realizamos, de lo que palpamos de la realidad, es que tenemos ahí una serie de datos inéditos que son provistos por los organismos oficiales que no han sido publicados en ningún otro documento. Y aparte de eso,
tenemos ahí ese análisis objetivo de esos datos concretos y también analizamos un poco cómo anda la percepción de los dominicanos, sobre todo los dominicanos de la zona fronteriza, que son los que viven el día a día de la frontera. Eso yo creo que es lo esencial que vemos ahí en la tesis. José Carlos, como tú planteas en la tesis, tú te sustentas en la teoría realista. Sí, Y la máxima preocupación que esa teoría señala que tiene el Estado es su seguridad. En ese realmente. contexto, y debido a que en Haití en este momento hay una crisis política y profunda del Estado, en el que ha perdido el control de parte de su territorio en manos de grupos armados, ¿cómo consideras que la República Dominicana puede manejar la ausencia de un interlocutor con la validez suficiente del otro lado como para garantizar que lo que acordemos se cumpla? Bien, como bien dices, Nerilisa, la seguridad es fundamental para nosotros y es uno de los postulados principales de la teoría realista en la que se sustenta la tesis, que es además una tesis nacionalista, pero seria, académica, no de forma superficial, sino que se sustenta en la base de la teoría realista per se. Nacionalista, pero Eh, no chauvinista. Nacional, sí, sí, Exacto. exactamente, exactamente. Gracias por la ayuda, Nieves. Esa seguridad, como pueden ver en la tesis, yo que he tenido la oportunidad de estar muchas veces en la frontera investigando, he tomado muchas capacitaciones, he interactuado mucho con los miembros del CESFRONT. Ustedes saben que en nuestra frontera, la seguridad recae una parte sobre ese front, pero además participan todos los organismos militares. Ahí está el ejército, ahí está la armada para los temas del agua, está la fuerza aérea para el aire, pero el CESFRON se compone a su vez de todos esos organismos y tienen una preparación exclusivamente para el control de la frontera. Entonces, la propuesta que hacemos en la tesis en ese sentido es que toda la seguridad fronteriza se transfiera al CESFRON y que a su vez se mejoren las condiciones de esos miembros, porque está ahí. Vemos que la mayoría, un gran peso de la migración irregular haitiana en República Dominicana tiene que ver con la corrupción. Entonces, si mejoramos las condiciones de quienes resguardan la frontera y la mejoramos de forma seria, yo creo que eso va a disminuir significativamente la migración irregular y vamos a reforzar la presencia militar, pero por la gente que está más preparada para defender nuestras fronteras, que son los miembros del CEFRON. Entonces sería intensificar y mejorar la preparación y las condiciones del CEFRON para que puedan asumir su tarea de la mejor forma posible. Y más en estos momentos donde Nerilisa bien apunta que no tenemos un interlocutor válido, no tenemos nadie con quien negociar, no tenemos nadie que nos garantice la seguridad y nadie a quien reclamarle de aquel lado, entonces nosotros tenemos que tomar nuestras propias medidas y seguir fortaleciendo toda la cadena de seguridad que tenemos en la frontera. Porque en los pasos formales ciertamente tenemos ciertas medidas de seguridad que nos garantizan, digamos, tranquilidad, pero la frontera tiene 391 kilómetros y en los pasos informales la gente, los guardias conocen las personas, pero no hay forma de cuantificar cuántos haitianos entran, ni por el mercado, ni por los pasos informales, ni por el agua, de ninguna manera. Entonces, nosotros ante una ausencia de un interlocutor que nos garantice la seguridad de nuestro país, debemos fortalecer sí o sí la seguridad en la frontera de una forma inteligente, que yo creo que es a través del CESFRON, del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza. Gracias, José Carlos. Fíjate, me gustó mucho que tú, el área tuya en relaciones internacionales es precisamente la cooperación. Y Sí, en torno a la cooperación se nota la impronta tuya en la tesis, porque sí, mencionas dos iniciativas para fortalecer la estrategia de defensa de la frontera con Haití, basado en un ejercicio muy interesante de comparación de países con problemas similares como España y Costa Rica. Incluso ciertamente. presentas un cuadro comparativo de elaboración propia de los principales instrumentos que influyen en el control fronterizo y su capacidad operativa. Sin embargo, Así es.
una de las fronteras más neurálgicas es la frontera entre México y en Estados Unidos. Y solamente mencionas de pasada en la página 130, 134, de un reporte de MEPIT, de Observatorio de la Zona Fronteriza, Sí, que en el 2019 estaban tomando de la experiencia fronteriza de los Estados Unidos y México, particularmente de la iniciativa, estoy citando textualmente, de la sí, iniciativa Laredo, Nuevo Laredo, el cual conjuga los esfuerzos conjuntos del gobierno, el sector privado y la academia para el desarrollo de la frontera. Y así es. ahí tú sugieres que el sector académico solamente debería participar en la búsqueda de alternativas. Es que los demás esfuerzos que se realizan en la frontera México-estadounidense no te generaron el interés suficiente como para dedicarles una cápita aparte. No, porque si observamos todo lo que ha estado ocurriendo entre la frontera entre Estados Unidos y México, es una frontera muy diferente a la situación que tenemos nosotros en República Dominicana y Haití. Tiene sus particularidades y lo que han hecho tampoco ha funcionado a través del tiempo. Estados Unidos tiene una inmigración altísima de mexicanos y de centroamericanos y de personas de todas las nacionalidades. Miren ahí el ejemplo de la Vuelta en México, de mucha gente que se va y atraviesa la frontera de diversas maneras. Realmente lo que ellos han aplicado hasta ahora, podemos decir que ha funcionado, pero no como debería ser. En cambio, nosotros, República Dominicana, tenemos una frontera excesivamente compleja, probablemente está entre las más complejas del mundo y probablemente la más complicada dentro de una isla. Hablamos de una frontera social que se mezclan ahí las actividades sociales con los inmigrantes, los que vienen a trabajar en busca de un mejor porvenir. Hablamos de una frontera económica donde se genera un intercambio comercial importante que tiene ese componente. Hablamos de una frontera política, porque están bien definidos los límites que nos dividen, y una frontera además cultural, donde confluyen estas dos culturas totalmente disímiles, pero que ambas culturas impactan en los ciudadanos de uno y otro lado. Esa frontera que tenemos nosotros, hablamos de 391 kilómetros, 172 kilómetros de ríos y lagos, 219 kilómetros de terreno común, unos 40 kilómetros de carretera internacional, 14 mercados binacionales, 4 pasos formales, 6 puentes fronterizos que no están bien vigilados y que las condiciones de los mexicanos no están ni cerca de las condiciones de los haitianos. Los mexicanos no están obligados a salir de su país para progresar. Haití, Pero a lo medida que pasa hacen. el tiempo, los ciudadanos se ven cada vez más obligados a salir de su territorio. Sí, lo hacen como cualquiera que tenga un país al lado con mejores condiciones. Esa es, digamos, la legitimidad de la migración, porque la migración es buena en principio, en fondo. Todos los ciudadanos que tienen la oportunidad de emigrar a un país con mejores condiciones, de la forma que sea, lo hacen. Y eso está bien. El problema es cuando se hace de forma irregular, cuando nos cargan, cuando no tenemos mecanismos de legitimizar esa migración, como es el caso nuestro, que no sabemos realmente cuántos haitianos tenemos en el país y que se gasta mucho del Producto Interno Bruto de un país en vía de desarrollo como el nuestro, porque ojo, a Estados Unidos es la primera potencia del mundo. Estados Unidos puede, con la cantidad de migrantes que lleguen allá, y va a salir a camino y va a seguir siendo la primera potencia del mundo. En cambio, nosotros, cuando gastamos un porcentaje importante del PIB en educación, en salud para los haitianos, eso obviamente influye en los nacionales dominicanos que no pueden tener esos servicios o que no tienen servicios de calidad porque se está gastando una parte importante en inmigrantes irregulares. Bueno, José Carlos, qué bueno que hablas y que mencionas todas las diferencias entre la frontera Estados Unidos-México con Sí, la frontera Haití-República Dominicana. Ahora, las sí. dos que mencionaste en tu tesis, la de Costa Rica y la de España, específicamente, ¿en qué sentido tú piensas que nosotros los dominicanos debemos emularlos, debemos copiar algo de ello?
¿Qué es lo que dice tu tesis sobre eso? Bien, en el caso de, gracias Neve por la pregunta, una muy buena pregunta para abordar acá. En el caso de Costa Rica, particularmente, yo he estado allá, he visto la situación, estudié un poco el tema migratorio allá también, precisamente para la tesis. Tienen un caso similar al caso de República Dominicana con Nicaragua. El caso de ellos, los nicas, van también, cruzan la frontera en busca de mejores condiciones, obviamente desde Nicaragua hacia Costa Rica. Pero Costa Rica tiene un tratamiento y se da un caso muy similar al nuestro, que es lo que el autor Morales define como la transfrontericidad, que son comunidades transnacionales que se crean alrededor de la frontera, donde los inmigrantes se sienten como si estuvieran en su país. Es algo que está ocurriendo en nuestra frontera. En las 5 provincias fronterizas, históricamente hay una tendencia a que los dominicanos salgan de esa zona y que esa zona sea poblada por haitianos. En ese sentido, en la tesis yo propongo que los organismos encargados del desarrollo fronterizo deben crear mecanismos de arraigo para los dominicanos, para que los dominicanos vuelvan a la frontera y no dejen que todo eso se convierta en una extensión de Haití de alguna manera. Entonces, en ese caso, los lugares cercanos a la frontera de Costa Rica, los nicaragüenses tienen un comportamiento similar, pero ellos tienen un sistema de un tratamiento, digamos, social de la frontera que nosotros no tenemos. Ellos se enfocan mucho en el tema del desarrollo humano, con una participación social diferente, con la seguridad 100%, casi 100% garantizada, donde la interculturalidad se da, pero los costarricenses están ahí. Entonces el enfoque que ellos le dan con ese contenido social, yo creo que si nosotros creamos mecanismos de arraigo, creamos sistemas de supervivencia como el modelo, por ejemplo, de CODEVI, aprovechando la ley de incentivos fronterizos de República Dominicana, la ley 1221, yo creo que podemos crear mecanismos que atraigan a los dominicanos hacia la frontera y que el tratamiento social, el intercambio cultural que se da en la frontera, podíamos utilizarlo a favor de República Dominicana, como lo hacen los costarricenses. Ahora mismo no está a favor de República Dominicana. Entonces nosotros estamos obligados a crear los mecanismos, poniendo el ejemplo, por ejemplo, de CODEVI, de crear las condiciones para nosotros utilizar eso a nuestro favor y capitalizar todo el potencial de la frontera a favor de la República Dominicana. En cambio, el sistema de España, lo que vi interesante fue el sistema de tecnología. Ellos tienen una frontera difícil, tienen un caso muy difícil con Marruecos, pero utilizan alta tecnología como el sistema que mencioné, que es el sistema CIBE, que yo creo que nosotros a través de cooperación internacional podemos adquirirlo, que es el sistema integrado de vigilancia exterior. Eso tiene unas cámaras con un alcance de más de 10 kilómetros, que les ha permitido a ellos controlar y detectar para devolver a su país antes de entrar a su tierra muchos marroquíes. Además, ellos cuentan un poco con el apoyo de Marruecos de cooperación, que es algo que nosotros no tenemos del lado de Haití. Los haitianos son los primeros que impulsan a los haitianos a salir de su país. Entonces nosotros estamos obligados en ese sentido a crear condiciones desde el mismo Haití para que ellos permanezcan allá. Una de las propuestas que yo hago también, volviendo a la cooperación, es buscar un mecanismo de cooperación triangular que parta de la base de nosotros prestar nuestros servicios técnicos, nuestros conocimientos a favor de la carnetización, de la documentación de los haitianos, que va desde la entrega de partidas de nacimiento hasta un documento de identidad que hasta ahora no tienen, y hemos tenido esfuerzos fallidos de la OEA, hemos tenido otros ejemplos. Entonces nosotros, yo creo que podemos proveer asistencia técnica, República Dominicana, buscar un país que provea los fondos o un organismo internacional, y que entonces en Haití las personas tengan su partida de nacimiento, tengan una identificación que nos permita a nosotros saber por medio de la toma de datos biométricos, saber quién entra, quién sale, y yo creo que ahí podemos tener mejores resultados en términos de la migración. José, a lo largo de la tesis, tú mencionas en reiteradas ocasiones los aportes económicos que realizan los migrantes al Producto Interno Bruto Dominicano.
y su Sí, participación en sectores como construcción, agricultura, en fin, trabajo excesivamente informal en la mayoría de los casos. ¿Cómo sí. consideras que esa realidad, que esa necesidad que ha tenido el sector privado y también el Estado dominicano de esa mano de obra barata ha incidido en el debilitamiento de la capacidad del Estado dominicano para gestionar de manera efectiva esa frontera y mejorar la funcionalidad de los mecanismos de control existentes? Bien, como sabemos, ciertamente los haitianos aquí, sobre todo en la informalidad, como bien apuntas, Mary Lisa, hacen un aporte significativo al Producto Interno Bruto, pero desde la informalidad. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es apuntar a crear mecanismos formales para poder aprovechar eso, para que se paguen los impuestos y nosotros entonces tener más beneficios de los aportes que ellos realizan en la economía. Lo primero que hay que hacer para eso es sincerizar el sistema de trabajo de República Dominicana hacia los inmigrantes, porque hablamos de un 80-20, que tenemos sectores estratégicos como la construcción, donde sabemos que es imposible que se cumpla, que lo hagan un 80% de los dominicanos y un 20% de Haití. Es al contrario o mayor la diferencia, o sea, tenemos probablemente un 90% de la construcción que se realiza en República Dominicana por los haitianos. Igual se da en casos de la agricultura. Entonces tenemos ahí una ley que nos habla de un 80-20 que no es real, no podemos asumirlo, no podemos aplicarlo de ninguna manera. Lo primero que tenemos que hacer sería sincerizar esa ley. Una vez sincerizamos esa ley, entonces recogemos de las empresas del sector formal cuál es la necesidad real de esa mano de obra. Y una vez tenemos la necesidad real de esa mano de obra, entonces traemos los haitianos necesarios formalizados a pagar sus impuestos y a trabajar en esos sectores que los dominicanos no quieren trabajar. Pero hasta ahora se hace de forma desordenada y el Estado pierde por ahí muchos millones que no se están registrando. Lo primero que debemos hacer es registrarlo. Y una vez lo registramos, entonces tenemos todavía un gran vacío que es en el trabajo informal, porque la ley y el reglamento no hablan de ningún mecanismo que nos ayude a regularizar el trabajo informal. En la tesis yo propongo que se aplique el tema de una especie de ventanilla única donde se le otorgue un carné a los que vienen a hacer el trabajo informal y que nosotros sepamos quién está viniendo y que tengamos la forma de capitalizar eso, porque hasta ahora no la tenemos. Entonces, nosotros tenemos un gasto muy importante, superior por mucho a lo que los haitianos están aportando, pero no obstante, los mismos dominicanos somos quienes reconocemos la importancia de los haitianos para el desarrollo de República Dominicana. En una de las encuestas que tuve la oportunidad de hacer, vimos que el 66% de los dominicanos encuestados eh, consideran primero que hay más de un millón hay más de un millón de haitianos en República Dominicana. Y vemos ahí que el 96% de estos considera que esos haitianos llegaron diariamente y de forma irregular, probablemente con la corrupción. Pero el 99% de estos dominicanos dicen que tenemos que aumentar los mecanismos de control en la frontera y 88% de estos dominicanos consideran que no estamos aplicando los controles adecuados en la frontera. Entonces, una vez aplicamos los controles adecuados, interviene el Ministerio de Trabajo, interviene la Dirección General de Migración, se crea una especie de ventanilla única para registrar el trabajo informal, porque el trabajo formal hasta ahora se está realizando, pero si vemos cuál es la cantidad de haitianos que están realizando trabajos formales en República Dominicana versus la cantidad que están realizando trabajo informal, vemos que supera por mucho la informalidad. Entonces, lo que debemos apuntar es a formalizar todo ese trabajo para que el Estado dominicano tenga beneficios de eso, que hasta ahora no está aprovechando. Gracias, José Carlos. Interesantísimo tus puntos de vista, todo lo que expones en tu tesis. Para nosotros es realmente un honor tenerte aquí y si pudieras durante los últimos minutos que nos quedan de este podcast, darles a nuestra audiencia un brevísimo resumen de los objetivos y de lo que tratas de explicar en tu tesis, una
una conclusión global. Así que te dejo los micrófonos, José Carlos. Bien, gracias por la oportunidad. En primer lugar, yo creo que debemos apuntar a implementar sistemas que favorezcan la migración regular para contrarrestar la migración irregular. Necesitamos aumentar la cantidad de militares que vigilan la zona fronteriza y que sean los miembros del CEFRON que están verdaderamente preparados para asumir el desafío diariamente de la frontera. Tenemos que fortalecer la presencia de organismos como la Dirección General de Migración en la frontera, que solo están en los puntos formales. Debemos aumentar las recaudaciones en la frontera, debemos cambiar el sistema de los mercados binacionales, tenemos que sincerizar la ley, el 80-20 obviamente no ha dado resultado, hay casos como la construcción, como la agricultura, donde no se pueden aplicar. Tenemos que crear mecanismos de arraigo para los dominicanos para que no abandonen las provincias fronterizas y buscar mecanismos de alianzas público-privadas para que se pueda capitalizar el potencial de la frontera, creando condiciones que le permitan a los haitianos trabajar desde su país y obviamente con todo el apoyo nuestro, pero de manera formal. Tenemos que mejorar, obviamente, la infraestructura vial, la logística en la frontera, incluyendo la carretera internacional. Y finalmente, yo creo que el Estado Dominicano ahora mismo está haciendo un gran esfuerzo, sobre todo nunca habíamos tenido un momento tan difícil como este, donde no tenemos ningún interlocutor, no tenemos a nadie a quien reclamarle y con quien pactar la situación de ambos países. El Estado Dominicano está haciendo un gran esfuerzo, finalmente solo necesitamos que realmente la comunidad internacional nos tome en serio y se involucren realmente en el tema para poder llevar soluciones a Haití en su país que les permitan a ellos crear condiciones que reorienten el rumbo de ese país para que los haitianos no tengan que salir corriendo de su país y aprovechen las debilidades que tenemos ahora en la frontera para llegar a la República Dominicana de forma irregular y que tengamos una mejor convivencia entre los países ya con condiciones diferentes. Yo creo que ese es un resumen final que les dejaría. Gracias por la oportunidad nuevamente y espero que en otra ocasión podamos discutir el tema con mayor amplitud. A ti, gracias por estar aquí. Si por nosotras fueras, permanecíamos horas conversando contigo. Gracias a nuestro público por escucharnos. Sabemos que esta investigación va a ser del interés general, por tanto dejaremos el link de la misma abajo. Nieves, ¿algo que decir? No, síganos en YouTube, síganos en Spotify. El link de la tesis va a estar puesto aquí abajo. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, José Carlos. Gracias a ustedes por la oportunidad. Un abrazo. Recuerden que este programa se transmite a través de nuestro canal de YouTube y Spotify. Los links están debajo en la descripción del podcast y nos pueden seguir en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn. Si les gusta el contenido, por favor, compártanlo y denle like. Nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, cuya dirección también está debajo. Cada semana contamos con un nuevo contenido de actualidad de una forma amena, en un formato dinámico y educativo. Muchas gracias por la escucha.